Voy a procesar los datos de campo que obtenga de ensayo de límites de consistencia. En este caso voy a procesar el límite líquido y el límite plástico, ¿cierto? A partir de unos datos de campo, unos datos de laboratorio que me dé un laboratorista. Ok, entonces inicialmente el ensayo de límites de consistencia me permite determinar una humedad para un número de golpes específico, ¿cierto? Determinado por la norma. Más adelante miramos un poquito de esta teoría. Entonces, lo que se busca inicialmente con este ensayo es determinar el número o la humedad para un número de 25 golpes, ¿cierto? Para que es necesario el ensayo de límites de plasticidad. Inicialmente, yo a partir de esto puedo determinar el comportamiento del suelo, ¿cierto? Cuando estoy realizando estudios de suelo. Y puedo realizar la clasificación del suelo para poder comparar con los parámetros que yo obtenga de otros ensayos como el SPT, el corte directo, una consolidación, una compresión simple. Entonces, inicialmente lo que hacemos con la muestra es obtenemos una muestra inicial de campo. Esta muestra inicial de campo es llevada al laboratorio y se fracciona para límites, granulometría, peso unitario y en algunos casos, en unas ocasiones, para hacer corte directo. Entonces, ¿de qué se trata el ensayo? El ensayo del límite, de límites de consistencia, tanto el límite líquido como el límite plástico, es determinar humedades. Entonces, la norma me especifica que por lo menos haga 3 puntos. ¿De qué se trata el ensayo? Yo utilizo un equipo. Este se llama cazuela de casa grande. Este equipo se llama cazuela de casa grande. Me permite realizar unos movimientos a partir de los cuales yo permite cerrar una muestra ranurada con un determinado equipo, ¿cierto? Que esta muestra o que esta ranura cierre 1 centímetro y en ese punto exacto determino el número de golpes, ¿cierto? Para esa humedad utilizo una muestra, esa muestra va a tener 3 puntos de humedad, o sea, 3 puntos de ensayo, ¿cierto? Humedad uno, hago el montaje, tengo aquí mi límite líquido, ok, por aquí tengo mi muestra, aquí tengo mi muestra, esta muestra tiene un porcentaje de humedad inicial, posteriormente agrego un poco de agua y finalmente agrego un poco de agua más. Y a cada una de estas cantidades de humedad yo realizo el montaje y realizo el ensayo. Aquí tengo los ranuradores. El ranurador o el tipo de ranurador depende del tipo de material. Más adelante miremos el ensayo a que hace referencia, cuál ranurador utilizar en cada ocasión, en cada situación, en cada tipo de suelo. Listo, entonces, una vez determine las humedades, ¿cierto? Para los diferentes rangos de golpes. ¿Qué son los rangos de golpes? Los rangos es entre los cuales yo voy a determinar los puntos. El primero puede estar entre 15 y 25, el segundo entre 20 y 30, entre 20 y 30, y el siguiente entre 25 y 35. Son 3 puntos de humedad. Una vez yo realice este ensayo o determine los diferentes puntos, lo que tengo que hacer es sacar las humedades. En sí, el ensayo es calcular las humedades para los diferentes rangos de golpes o la diferente o cada uno de los golpes pues, que realicen cada uno de los ensayos. Entonces, inicialmente, eh, lo que necesito son unos recipientes. Necesito determinar el peso del recipiente, ¿cierto? Entonces, clicamos aquí, especifico peso del recipiente. Después tengo muestra húmeda más recipiente. Después tengo muestra seca más recipiente. Y finalmente calculamos lo que es la humedad. Tengo la humedad. Entonces por aquí ya tengo unos datos de campo. Estos datos de campo eh,
Estos datos de campo son los datos que el laboratorista, pues una vez realiza el ensayo, me va a entregar en un formato con datos crudos. Estos son los datos crudos. Entonces, inicialmente, yo tenga para mi primer ensayo, tenga los datos, empezamos a procesar. Entonces, por ejemplo, el peso del recipiente, ¿para qué necesito una identificación del recipiente? Porque yo me debo llevar estas muestras al laboratorio, ¿cierto? Yo me llevo estas muestras al horno y en el horno, pues, vamos a colocarlos con otras muestras. El objetivo es no perder la ubicación, pues, de la referencia de mi muestra y poder continuar con el proceso de muestra seca, en fin. Bueno, entonces, por ejemplo, identificaciones del primero es 33, el segundo es 24, el siguiente es 28. Ok, entonces el peso del recipiente, lo primero que vamos a anotar para el primer ensayo, tenemos aquí el número de golpes para ese ensayo. Entonces dice que tuve 22 golpes. Por esos 22 golpes, una vez ya se cerró la muestra aquí, la muestra ranurada, por aquí vamos a ver la muestra ranurada, aquí tenemos la muestra ranurada, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra muestra ranurada, ejecutamos o realizamos golpes hasta que cierre 1 centímetro y nos llevamos esta fracción de la muestra para calcular la humedad, que son estos datos. Entonces el recipiente tiene un peso de 15,29, la muestra húmeda más recipientes de 26,40, la muestra seca más recipientes es de 23,43 y la humedad finalmente vamos a calcularla de manera práctica, vamos a calcularla de esta manera. Tenemos que hacer una división aquí, unas operaciones internas. Entonces, en este caso, en la parte de arriba, ¿cierto? Vamos a realizar muestra húmeda menos muestra seca sobre muestra seca menos recipiente. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por 100. Ok, listo. Entonces tenemos nuestra humedad. Vamos a bajar, vamos a reducir em, nuestros datos. Vamos a organizar esto por aquí. Vamos a reducir, bueno, vamos a dar dos cifras significativas, ¿cierto? Y continuamos con el siguiente punto. Entonces, para el siguiente punto dice que tuve un total de 28 golpes, tengo la edificación del recipiente, una muestra húmeda de 26,03, una muestra seca de 23,23. Ay, aquí te estoy borrando. El recipiente es 15,22, 26,03 y 23,23. La humedad, ya sabemos calcularla, simplemente arrastramos nuestra ecuación. Se opera. Ok, para el siguiente dato tuve 35 golpes. Saqué mi muestra, corté mi muestrica, lo coloqué en uno de los recipientes, ¿cierto? Lo coloqué en unos recipientes, calculé la humedad y los resultados fueron recipiente 14,93, muestra húmeda 25,8, 23,24 la muestra seca, simplemente calculamos, arrastramos nuestra ecuación y obtenemos las humedades. Ok, listo. Vamos notando que entre más golpes, la humedad reduce. ¿Qué pasa con eso? Puesto que la muestra es más seca, ya no va a fluir. No va a fluir. Al no fluir, entonces necesito realizar muchos más golpes. Ok, listo. Entonces, lo siguiente es graficar. Vamos a sacar aquí en una columna de humedad y vamos a sacar una columna de golpes. En humedad vamos a colocar, bueno, organizamos esto, en golpes es X y humedad es Y. Listo, ok, entonces el número de golpes, vamos a organizarlos en columna. Y la humedad vamos a organizarla igualmente, como corresponde para cada uno del número de golpes. Ok, listo, entonces vamos a graficar esto, vamos a graficar y vamos a analizar nuestra gráfica.
Listo, entonces vamos a graficar esto aquí. Insertar, vamos a insertar, vamos a insertar nuestra tabla. Vamos a colocar nuestros títulos. Bueno, aquí límites. Aquí humedad. Humedad, que esto va a estar en porcentaje. Tenemos el número de golpes. Número de golpes. Aquí lo que debemos hacer es, bueno, esto le damos forma a esto. Mm, para poder reconocer nuestros resultados. Entonces aquí, una vez tengamos nuestra gráfica, aquí tenemos la humedad en Y y el número de golpes en X, ¿cierto? O las abscisas y las ordenadas. Ok, ¿qué podemos, qué es lo cuál es el siguiente paso? Vamos a darle una tendencia lineal para poder, eh, a partir de nuestros datos, obtener un resultado más o menos, o a partir pues de esa consideración de que tenemos un comportamiento lineal, ¿cierto? De nuestra muestra en cuanto al número de golpes y a la humedad. Entonces vamos a agregar una línea de tendencia de comportamiento lineal. ¿Qué vamos a hacer con esta línea que tenemos aquí todo oscura? Vamos a darle que no tenga los puntos, los necesito, los puntos los necesito. Necesito es que solo me quede la línea que representa la tendencia lineal. Ok, una vez tengamos esto, vamos a pedirle que me muestre la ecuación. Esta es la ecuación de una recta. Entonces, ya sabemos que el valor que multiplica a la x, ¿cierto? El valor que multiplica a la x me representa el número de golpes y el número que me acompaña, bueno, la x me representa el número de golpes y el número que me acompaña a la x es el valor de la pendiente. ¿Cómo podemos calcular la humedad para 25 golpes? Simplemente podemos reemplazar 25 en esta ecuación y calculamos, pero para obtenerlo de manera más directa, lo que hacemos es calcular los datos de nuestra ecuación de la recta. Entonces, inicialmente, calculamos la pendiente. Nuestra pendiente, que es el valor que acompaña la x, y vamos a calcular el valor de la intersección. Entonces, el valor de la intersección simplemente se calcula como intersección con el eje, valores conocidos de y, que son la humedad, y conocidos los golpes que son en x. Ok, simplemente vamos a determinar el valor del número de golpes que necesitamos para nuestro ensayo. Simplemente reemplazamos. Entonces el valor de la humedad o el valor de y dice que es igual a la pendiente multiplicado por el número de golpes más el valor de la intersección. Entonces el valor de nuestro límite líquido en este caso es de 35. Entonces el valor de mi límite líquido es 35.55. ¿Qué dice la norma? La norma me dice que yo debo redondear. Entonces el valor de mi límite líquido es de 36. Ok, listo, perfecto por aquí. Vamos a, vamos a organizar nuestra gráfica. Vamos a darle otro
A ver, aquí está. Ok, perfecto. Vamos a darle un color negro por aquí. Ok, démosle un colorcito rojo. Coloquémoslo un poquito más gruesita. Y listo. Entonces tenemos nuestra línea de comportamiento de nuestra muestra. Vamos a graficar el límite de la humedad para 25 golpes. Entonces, vamos a utilizar dos líneas, línea uno y línea 2. La línea uno va a tener X y X y Y para la línea 2. Entonces, el primer valor, vamos a dibujar la línea que va desde el número de golpes hasta la humedad. Vamos, que va a quedar en esta posición. Entonces, en X. En X necesito que se mueva 25, porque es el valor que necesitamos, ¿cierto? 25 golpes. Necesito 25 golpes. La humedad en 25. Para 25 golpes, el primer punto va a ser 0. El segundo valor, el segundo valor en X es 25 porque no quiero que se me desplace en ningún sentido, solo vertical, de manera vertical. El valor será el valor de la humedad que nosotros tenemos en este caso. Entonces, para el segundo punto necesitamos graficar esta línea que está desde, desde la humedad, ¿cierto? Iniciamos desde el punto X0 y el valor de nuestro límite líquido. Entonces, lo que tenemos aquí es más para que esto no se desplace nada. Aquí no se desplace absolutamente nada. Y en Y el valor que vamos a tener es de 36, es de nuestra humedad. Más en X necesito que se me desplace 25. 25 va a desplazar 25. Y el valor que se va a mover a desplazar en Y es de 36. Entonces simplemente vamos a seleccionar datos. Vamos a seleccionar datos. Vamos a agregar para X y para Y. Ok. Y para Y. Agregar la siguiente línea. Listo, aceptar. Vamos a ver si podemos graficar esto. Vamos a ver si le podemos dar formato. Un formato para poder reconocer nuestros resultados. Bueno, esto los quito porque realmente no me son útiles en este caso. Entonces, el mínimo, el máximo 50 para poder reconocerlo aquí. El mínimo que sea de 25. Ok, perfecto. O el máximo que sea de 40. Aquí podemos ver nuestro resultado gráficamente, sin necesidad de dibujarlo o calcularlo a mano, lo podemos calcular directamente. Entonces el valor de nuestro límite líquido es de 36. ¿Ok? Y posteriormente vamos a ver el ejemplo del límite plástico.